Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandra Barbosa y en esta ocasión tengo el gusto de estar compartiendo con ustedes el tema de modelo atómico actual, también conocido como modelo cuántico. En la clase anterior ya tuvieron la oportunidad de repasar las diversas teorías atómicas y los modelos respectivos que han ido emergiendo a lo largo de la historia gracias a estudios y aportaciones de científicos importantes. De modo que ya alrededor de 1920 se sabía de la existencia de partículas positivas llamadas protones y partículas neutras llamadas neutrones que se concentran en el centro del átomo que se conoce como núcleo y que en algún espacio alrededor del núcleo hay partículas diminutas con carga negativa llamadas electrones. Ojo, estas partículas llamadas electrones serán las estrellas y los protagonistas de mi teoría atómica actual o teoría cuántica. Y entonces, en el modelo actual se propone que mi átomo está formado por un núcleo con las partículas que ya platicamos, positivas y neutras, y que la mayor parte del átomo es espacio vacío. Y en algún punto de ese espacio vacío, tenemos partículas muy pequeñitas llamadas electrones. Y entonces podemos tratar de imaginarnos o hacer una analogía con un estadio de fútbol, en donde tenemos aquí un balón, el balón sería nuestro núcleo, y entonces en algún punto de las gradas, hagan de cuenta que hay pedacitos de polvo que podrían ser los electrones. Entonces, la mayor parte de mi átomo es espacio vacío. Tenemos aquí al balón, que es el núcleo, y partículas muy diminutas que que serían los electrones distribuidos aquí en todo este espacio de mi estadio. Bueno, el modelo cuántico no fue propuesto por un solo científico, por un solo investigador, sino por un conjunto de ellos. Y vamos a platicar un poquito de los principales investigadores que aportaron a este modelo. Tal vez no voy a platicar de todos, pero sí de los que se consideran más importantes. Aunque, bueno, les voy a compartir algunas ligas para que profundicen un poquito más al respecto. Uno de los principales investigadores que aportó a este modelo es Broglie. ¿Qué nos comenta Broglie? Bueno, Broglie, primero que nada, basa su trabajo en los trabajos de dos grandes científicos, dos grandes físicos, que son Einstein y Planck, los cuales, como ya lo sabemos, enfocaron su trabajo o parte de su trabajo en describir el comportamiento de la luz y se dieron cuenta que la luz que se comportaba o viajaba en forma de ondas, ¿sí? Pero que a su vez estas ondas tenían propiedades de partículas. Entonces, bueno, parte del trabajo de Broglie retoma estos trabajos de Einstein y Planck y es así como en su tesis doctoral empieza o propone que las partículas con masa, cualquier partícula con masa, debería tener propiedades ondulatorias semejantes a las de la luz. Para el modelo atómico actual, consideramos que estas partículas son los electrones. Y entonces se hace el siguiente planteamiento. Si la luz puede actuar como una partícula, es decir, viajar en forma de fotones, ¿por qué no podrían las partículas comportarse como ondas? Y es así que predice que una partícula que tiene determinada masa y determinada velocidad, viaja a determinada velocidad, debe de tener una longitud de onda asociada a ella que viene determinado o cuyo valor se determina por esta ecuación, en donde tenemos que la lambda es el valor de la longitud de onda y está determinado por h, que es la constante de Planck, y a su vez por la masa de esa partícula y la velocidad. Entonces,
Broglie, la principal aportación que nos hace es que el electrón o dice que el electrón tiene un carácter dual, es decir, se comporta como partícula y viaja en forma de onda. El siguiente científico que hace aportes al modelo atómico actual es Werner Heisenberg y él nos regala el principio de incertidumbre de Heisenberg, que dice que el hecho de que cada partícula lleve asociado consigo una onda impone restricciones en la capacidad para determinar al mismo tiempo su posición y su velocidad. Es decir, no es posible que se conozca de manera simultánea la posición y la velocidad del electrón. El siguiente científico que nos brinda aportaciones muy importantes para el modelo es Erwin Schrödinger. Él formula una ecuación, un modelo matemático complejo que supone que los electrones pueden ser tratados como onda de materia que tienen ciertas energías permitidas. Esta es la ecuación en su expresión más simple, la ecuación propuesta por Schrödinger, y relaciona lo que es las funciones de onda como soluciones y cada una tiene un valor permitido de energía. Entonces, cada onda tiene un valor permitido de energía en donde se puede estar moviendo. Y bueno, conocer la ecuación de Schrödinger es bastante complicado y no es nuestra finalidad para este curso propedéutico. Sin embargo, es importante que conociéramos en qué se fundamenta el concepto actual del átomo y cuáles son los principales científicos que realizaron aportes a el mismo. Entonces, ¿es posible o no saber dónde se ubican los electrones en el átomo? Pues bueno, de acuerdo a la ecuación de Schrödinger, podemos encontrar funciones de onda con valores de energía permitidos donde puede existir el electrón. Sin embargo, de acuerdo al principio de incertidumbre de Heisenberg, no se puede conocer la trayectoria exacta de este. Entonces, lo que sí podemos conocer gracias a la ecuación de Schrödinger es la región en el espacio energético de mayor probabilística electrónica, que se conoce como REMP. Entonces, no podemos saber exactamente dónde se ubica el electrón, con qué velocidad, cuál es la trayectoria que va a seguir, pero sí podemos o sí hay regiones en el espacio donde hay mayor probabilidad de encontrarlo. Y nosotros vamos a traducir estas regiones como formas permitidas, formas geométricas permitidas, y ahorita las vamos a ver en las diapositivas posteriores, en donde es posible encontrar la mayor parte del tiempo al electrón, sin saber exactamente dónde se ubica, pero puede ubicarse en todo ese espacio permitido de acuerdo a los cálculos realizados con la ecuación de Schrödinger. Y bueno, todo esto involucra a los números cuánticos, las formas vienen determinadas por los subniveles y también vamos a platicar acerca de los orbitales, de los niveles en donde se pueden encontrar los electrones. Ahora vamos a hablar de los famosos números cuánticos, que son de suma importancia y nos ayudan a tener una idea de dónde se ubican los electrones en el espacio, que es de lo que hemos estado hablando a lo largo de esta clase. Los números cuánticos son 4, el primero es el principal, que se representa con la letra N, y este me va a indicar el nivel energético donde se ubica el electrón y está directamente relacionado con la distancia promedio entre el electrón y el núcleo. Suponiendo que mi núcleo es este punto que estoy dibujando y que estos puntos pequeños son los electrones, el número cuántico principal me diría qué tan cerca o qué tan lejos está del núcleo mi electrón. Los valores que adoptan van a ser números enteros que van del 1 al infinito, teniendo que 1 va a ser el nivel energético más cercano al núcleo,
de menor valor, y así sucesivamente tenemos aquí el segundo nivel energético, el tercero, hasta llegar al infinito. El segundo número cuántico es el número cuántico angular. Ese se va a representar con la letra L y nos va a indicar el subnivel en el que se encuentra ese electrón del que ya sabemos en qué nivel está. Entonces, N me dice qué tan cerca o qué tan lejos del núcleo está ese electrón y L me va a decir en qué subnivel va a estar. Los subniveles tienen que ver, o sea, tienen todo que ver con la forma tridimensional, geométrica, probabilística de encontrar a ese electrón. ¿En qué espacio tridimensional va a haber probabilidad de encontrarlo? Eso lo podemos saber determinando en qué subnivel, en qué tipo de subnivel va a estar. Vamos a visualizar las formas más adelante en una imagen, pero ahorita vamos a ver cómo se calcula L. Bueno, L va a adoptar valores que van desde 0 hasta n-1, teniendo que cuando nos da un valor de 0, el subnivel en el que van a estar los electrones se llamará S y adoptará la forma correspondiente al subnivel S. Cuando el valor es 1, va a llamarse P el subnivel donde los encontraremos. Si el valor que adopta L es 2, estaremos hablando del subnivel D, y si el valor es 3, ese electrón va a estar en el subnivel F. El tercer número cuántico es el número cuántico magnético. Este me dice ahora ese electrón que ya está en determinado subnivel y en determinado nivel, hacia dónde, en qué orientación espacial va a estar. Es decir, me dice qué orientación espacial tiene el orbital al ser sometido a un campo magnético. ¿En dónde se va a encontrar ese electrón? ¿En qué orbital? En un orbital que está dirigido hacia el eje X, Y, Z, o sea, la orientación espacial en donde va a estar ese electrón. Y también me indica el número de orbitales presentes en cada subnivel. Para determinar el número de orbitales presentes se emplea esta fórmula sencilla que es 2 por L más 1 y los valores que adopta M van desde menos L hasta más L pasando por 0. El último número cuántico es el spin, que se representa con la letra S y nos indica el campo eléctrico generado por el electrón al girar sobre su propio eje. Puede adoptar valores de menos un medio y de más un medio. Para aterrizar esto de lo que hemos estado platicando, vamos a desarrollar esta tabla. Vamos a tener que cuando los electrones se ubican en el primer nivel, aquí en esta columna tengo los niveles energéticos, solo voy a representar del 1 al 4, y cuando los electrones se ubican en el primer nivel, ¿qué valores adopta L? ¿En qué subnivel va a estar? Vamos a recordar que para el primer nivel, para calcular L va desde 0 hasta n-1. Si n vale 1, vamos a tener que es 1, vamos a ponerlo aquí, 1 menos 1 es igual a 0. 1 menos 1 es igual a 0, entonces adopta un valor de 0 y quedamos que 0 se llama S. Entonces, un electrón en el primer nivel va a estar en un subnivel llamado S. Y ese subnivel, ¿cuántos orbitales va a tener? ¿Cuántas orientaciones en el espacio? Bueno, pues tenemos que solamente va a tener un orbital porque acuérdense que para calcularlo hay que multiplicar 2 por 0, que es el valor de S. 0 más 1 es igual a 1, lo que quiere decir que solo tengo un orbital que voy a representar con una línea horizontal. Ahora, en cada orbital yo puedo tener como máximo 2 electrones. Por cada orbital puedo tener 2 electrones. Entonces, ¿cuántos es el máximo de electrones que puedo tener para el primer nivel? 2, los cuales van a estar en el único subnivel que hay, que es el S. Ahora, para el segundo nivel vamos a hacer los cálculos. Yo ya sé que para el segundo nivel L va a adoptar valores
que van desde 0 a 2 menos 1. 2 menos 1 es 1. Entonces va a ser, ¿qué valores va a adoptar? Va de 0 a 1. 0 y 1. 0 ya sabemos que se llama S, 1 es P, por lo tanto voy a tener dos subniveles que son el S y el P. Ya sabemos que para S hay un orbital. Ahora, ¿cuántos orbitales hay para P? P vale 1, entonces va a ser 2 por 1, 2 más 1 son 3, entonces es 1, 2, 3 líneas horizontales. Otra forma es calcular la cantidad de valores que puede adoptar P, que va desde menos L, como vale 1, va a ser menos 1, hasta más 1 pasando por 0, entonces va a adoptar valores de menos 1, de 0 y 1, que me da un total de 3 valores, o sea que tengo 3 orbitales para P. ¿Cuántos electrones tengo entonces? Bueno, entonces tengo para P 2 más 2 más 2, o sea que tengo 6 electrones en total en el subnivel P, 2 en cada uno de los 3 orbitales posibles presentes en el subnivel P, y a su vez en este nivel energético que es el segundo tengo otros 2 electrones que están en el subnivel S, por lo tanto el número máximo de electrones que tendré para el nivel 2, el segundo nivel, va a ser de 8 electrones. Ahora, para el tercer nivel, ¿qué valores va a adoptar L? Va de 0 a 3 menos 1, que es 2, entonces va a adoptar valores de 0, 1 y 2, y se van a llamar S, P y D, y D va a tener 2 por 2 más 1, o sea, 2 por 2, 4 más 1, 5 orbitales, 1, 2, 3, 4, 5, que voy a representar con una línea horizontal. Y otra forma de ver la cantidad de orbitales es viendo qué valores puede adoptar. Va desde menos L, que es menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2, son 5. ¿Cuántos electrones voy a poder tener en total? Pues son 2 por 5, son 10, y tengo otros 6 y otros 2 para los otros 2 subniveles que tenía. Por lo tanto, para el tercer nivel voy a tener un máximo de 18 electrones en total. Ahora, ¿cuántos electrones puedo tener en total para el cuarto nivel? 32. Y les voy a invitar a que ustedes hagan los cálculos y los valores y vayan desarrollando los valores que se van adoptando para cada número cuántico en este nivel. Las famosas formas de las que habíamos estado hablando desde hace varias diapositivas. El subnivel S adopta una forma esférica en donde mi electrón puede estar en cualquier región de este espacio esférico. Para el P tenemos formas lobulares, al igual que para el D, pero que se vuelven un poquito más complejas, y para el F aún tenemos un poquito más de complejidad. Si se fijan, para el subnivel S nada más hay un orbital, mientras que para el P hay 3, para el D hay 5 y para el F hay 7. Esta imagen me gustó porque si se fijan aquí conjuntan cómo se vería en el espacio ya mi orbital S. Acuérdense que nada más se ubica nada más hay un orbital, pero acá ya hay 3. ¿Cómo se juntan estos 3 o cómo visualizaría estos 3 orbitales en el espacio? Pues aquí ya están conjuntados. Aquí tenemos dos formas de visualizar al orbital D, y si se fijan, conforme voy aumentando va aumentando la complejidad de acuerdo al aumento de número de orbitales posibles en cada subnivel. Bueno, finalmente podemos darnos cuenta de cómo están distribuidos los electrones en un átomo, es decir, en qué nivel, en qué subnivel, en qué orientación espacial, cuántos orbitales va a haber, de acuerdo a algo que conocemos como configuraciones electrónicas. Y estas configuraciones electrónicas se basan
en 3 reglas principales o principios principales. Uno de ellos es el principio de exclusión de Pauli, que establece que 2 electrones de un mismo átomo no pueden tener sus 4 números cuánticos iguales. Es decir, en un orbital puede haber hasta 2 electrones de spin opuesto. Es decir, esos 2 electrones pueden tener hasta 3 números cuánticos iguales, pero no el cuarto. La regla de AFAU me va diciendo que cada electrón que se añade a un átomo va a entrar en el orbital disponible de mínima energía. Y de acuerdo a la regla de Hahn, si hay si los electrones tienen que entrar en un mismo subnivel, los primeros van a ocupar orbitales separados y con espines, y cuando ocupan un mismo orbital lo van a hacer con espines opuestos para cumplir con la regla de exclusión de Pauli. Y bueno, esta distribución de los electrones se puede hacer en base a este diagrama que seguramente ya es conocido por todos. Y bueno, para hablarles de esto, el maestro Oscar nos va a hacer el favor de exponer ejemplos de este tema, y es el video que sigue de esta clase, o sea, es la clase siguiente. En ella les van a explicar cómo realizar la configuración electrónica para diferentes átomos de los elementos, y ustedes van a poder Y bueno, para concluir, quiero mostrarles unos videos en donde podemos darnos una idea más clara de cómo es esta distribución de los electrones en el espacio de acuerdo al modelo atómico actual. Para ello, aquí tenemos la configuración electrónica del oxígeno. Como pueden ver, es un S2, 2S2, 2P4. Les repito, ustedes van a ver cómo se realiza esto en la siguiente clase explicada por el maestro Oscar Muñoz. Y bueno, esta es la distribución ya en cada uno de los orbitales atómicos, pero vamos a ver el video al respecto. Y bueno, podemos ver aquí en el video cómo los primeros electrones, estos primeros 2 electrones, van a entrar en un orbital 1s. Y después los que siguen van a entrar en el segundo orbital con menor energía, que es el 2s. Si se fijan, los 2 orbitales s tienen forma esférica y lo que varía en ellos es el tamaño. Uno está más cerca del núcleo, el otro más alejado del núcleo, pero ambos son una esfera. Enseguida estamos viendo a los orbitales p, cómo se distribuyen, y en uno de estos orbitales p, en cualquier región de este espacio, estarían 2 electrones, y en los otros 2 orbitales p, que son lobulares, estaría un electrón desapareado en cada uno de ellos. Y entonces, en esa región espacial ya conjunta de todos los orbitales, estarían distribuidos en algún punto de esos espacios permitidos mis electrones para el átomo de oxígeno. Y ahora vamos a ver para el átomo de escandio, pues se pone un poco más complejo, puesto que involucra electrones en el nivel 3 de energía y hasta los subniveles D. Pero lo que quiero que vean también es cómo lo que va variando entre un nivel y otro en cuanto a la forma de los subniveles es solo el tamaño. O sea, entre mayor energía, o sea, entre mayor sea el nivel, van a estar más grandes y por lo tanto ese electrón va a estar más alejado del núcleo, ¿sí? Ahí tenemos el 2px, 2py, 2pz, que en este caso todos tendrían cada uno 2 electrones para cubrir los 6 electrones del subnivel P. Y ahí terminamos con los 8 electrones del nivel 2. Para que ahora en el nivel 3 vemos como el orbital, el subnivel S, es una esfera más grande, más alejada del núcleo, donde hay 2 electrones. Aquí viene llegando un orbital del subnivel P, donde habría 2 electrones. En el siguiente del eje X, Y, este es el Y y el Z, van a haber otros 2 electrones ocupando algún punto en esos espacios permitidos. Enseguida
tenemos otros 2 electrones en el subnivel S del nivel 4, que la esfera es mucho más grande. Y ahora fíjense, vienen los orbitales del subnivel D, que es más complejo. Solamente va a haber un electrón en uno de esos orbitales. Sin embargo, no hay que olvidar que en el tercer nivel, en el subnivel D, hay hasta 5 orbitales, los cuales van a estar vacíos, y también va a ser importante que consideremos que esos orbitales están desocupados para poder explicar el comportamiento de cada uno de mis átomos. Ahí se están encendiendo las regiones de mayor probabilidad de encontrar a los electrones en cada uno de los subniveles, y así podríamos nosotros visualizar o concebir al átomo de escandio. Bueno, visualizarlo no, porque eso no se puede, pero quería que todo quedara más claro viendo estos videos. Y bueno, les voy a dejar las ligas también en su aula de Classroom para que ustedes puedan estarlos viendo continuamente si lo necesitan.